Shalom. En esta ocasión vamos a tocar un tema que hemos denominado los 144.000 y vamos a aportar o considerar dos enfoques. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel, el Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, para pedirle perdón. Eterno Padre, que estás en los Shamaín, perdónanos, Señor. Estamos en tu presencia ahora con un corazón compungido, porque siempre te ofendemos, Padre, de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Padre eterno, danos un cuerpo fuerte, una mente fuerte, una voluntad fuerte, para enfrentar toda vicisitud, toda circunstancia que pretenda alejarnos de tu palabra, de tu senda antigua, de tus raíces hebreas. En el nombre del Mesías Yahshua te lo pedimos, Padre, que esta palabra que tienes para nosotros en el día de hoy nos dé más claridad acerca de cuál es tu propósito y cómo es tu plan de redención para tu pueblo. Todo esto por los méritos del Mesías Yahshua HaMashiach. Amén. Tenemos en la pantalla una representación, posiblemente, del trono en el cielo. En medio del trono hay un personaje que lo hemos estudiado varias veces en el medio del trono. Y 144.000 siervos fieles, perfectos, sin mancha. De eso se trata este estudio para esta ocasión. Comenzamos con Apocalipsis 14:1 y nos dice: y miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él estaban los 144.000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. 2. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como la voz de un gran trueno. Y la voz que escuché era como de arpistas cuando tocan sus arpas. 3. Ellos cantan un cántico nuevo delante del trono y en presencia de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino solo los 144.000, quienes habían sido redimidos de la tierra. 4. Estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres, primicias para Elohim y para el Cordero. Este es un tema controversial igualmente. Existen muchas interpretaciones acerca de este tema. Vamos a abordar 2 de estas, tal vez las más conocidas. Para tal efecto, tendremos que hacer un recorrido por muchos pasajes diversos, pero conectados con el tema de los últimos tiempos. En Mateo 15:24 nos dice lo siguiente: y respondiendo dijo: a mí no me han enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Uno de los enfoques apunta a que los 144.000 ya fueron establecidos en el primer siglo y comprende un grupo de los discípulos del Mesías en el primer siglo. 2. El otro de los enfoques apunta a que los 144.000 serán establecidos en el último siglo y comprende un grupo de los escogidos de la última cosecha. 3. De manera que uno de los temas es: A. ¿Quiénes son estos escogidos? B. ¿En qué momento serán o fueron sellados? Ese es el tema de nuestro estudio para esta oportunidad. Vamos a considerar
inicio el primer enfoque que apunta a que los 144.000 ya fueron establecidos en el primer siglo y comprende un grupo de los discípulos del Mesías en el primer siglo. Comenzamos con observar en este verso que inicialmente el objetivo del mensaje de las buenas nuevas fue orientado a este grupo en particular, las ovejas perdidas de Israel, como lo expresa claramente el judío Yahshua, el Mesías. Vamos a Jacob 1:1, vemos lo siguiente: Jacob, siervo del Todopoderoso y del Maestro Yahoshua el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión. Shalom. Vamos a ver ahora unos textos y pasajes que parecen afirmar y apoyar este primer enfoque. En la introducción de esta carta, el autor Jacob es muy claro en determinar el destinatario de la misma. Comillas, las 12 tribus que están en la dispersión, comillas. Este texto reafirma que los israelitas del primer siglo eran conscientes de que había una dispersión y que miles o millones de compatriotas estaban en el exilio y estaban recibiendo este mensaje de las buenas nuevas. Y en Hechos 26:7 vemos lo siguiente: promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente día y noche. Por esa misma esperanza me acusan los yahuditas, oh rey. Esto sucede en Hechos 26:7. Podríamos concluir lo siguiente acerca de estos versos que acabamos de leer. 1. Que las 12 tribus estaban activas en los tiempos del Mesías y los emisarios. 2. Que el mensaje fue ordenado inicialmente para estas 12 tribus. 3. Que la promesa era originalmente para las 12 tribus. 4. Que el ministerio de Yahoshua fue solo para estas 12 tribus. Nota, las 12 tribus dentro de esta promesa servirán al Maestro día y noche. Lo vemos allí en Hechos 26:7. Vamos a colocar el listado de los puntos que acabamos de considerar. Las 12 tribus estaban activas en los tiempos del Mesías y los emisarios. El mensaje fue ordenado inicialmente para las 12 tribus, como lo hemos visto ya en otro versículo. Que la promesa era originalmente para las 12 tribus. Que el ministerio de Yahoshua fue solo para las 12 tribus. Y la nota sobre que las 12 tribus dentro de la promesa servirán al Maestro día y noche. Hemos mencionado el pasaje de Hechos 26:7. Podríamos concluir lo siguiente acerca de los 144.000. Seguimos. 5. Que los 144.000 no pertenecen al grupo de los gentiles de las naciones. 6. Que los 144.000 pertenecen a las 12 tribus de la casa de Israel que estaban activas en los tiempos del Mesías. En este discurso que vemos en el libro de Hechos, el emisario Kefá, que es Pedro, conocido así en las denominaciones, pareciera estar hablando a un auditorio en particular. Él está hablando allí dirigiéndose a toda la casa de Israel. Podemos concluir que los presentes en esta reunión representaban a cada una de las tribus de Israel, o por lo menos aglutinaba a varias, sino a todas.
A estas alturas, aparentemente no estaba contemplado en el plan de los discípulos incluir a extranjeros o gentiles de otras naciones como objetivos primarios del mensaje. Lucas 24:47 nos dice: y que su nombre se proclamará, en su nombre se proclamará el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Más adelante, sin embargo, como ya es conocido, se incluiría a todas las naciones para llevarle a ellas igualmente el mensaje de las buenas nuevas. Recordemos que en nuestros tiempos miles de personas israelitas están precisamente entre las naciones, dispersas, sin identidad y sin sospechar siquiera que este mensaje los incluía a ellos también. Hechos 21:20 nos dice: cuando lo oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron: tú ves, hermano, cuántos miles de yahuditas hay que han creído y todos son celosos por la Torá. En otras versiones dice celosos de la ley. En Mateo 10:5 vemos lo siguiente: a estos 12 los envió Yahoshua dándoles estas instrucciones. Comillas, no vayan por los caminos de los gentiles, ni entren en las ciudades de los shomronitas, comillas, samaritanos. Y en Mateo 16 nos dice: pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces podemos preguntar: ¿quiénes fueron los receptores iniciales del mensaje? Indudablemente, y lo vemos en todos los 4 primeros libros del Pacto Renovado, en el libro de Hechos, en todos los libros del Pacto Renovado, que los receptores iniciales del mensaje fueron los judíos y nunca dejaron de ser fieles a la Torá. Lo vemos en Hechos 21:20. En Mateo 10:5 hay un pasaje curioso. La orden es no ir a los gentiles ni a los samaritanos. Lo vemos allí, Mateo 10:5, palabras de Yahoshua el Mesías. ¿Y quiénes eran estos samaritanos? Eran israelitas asimilados y gentiles que habían ocupado las tierras del norte provenientes de Siria. Reverenciaban al Todopoderoso Yod-Hei Wad-Hei, pero en lo demás eran despreciados por los mismos judíos. ¿Quiénes fueron entonces los receptores iniciales del mensaje? Vemos en Mateo 10:5 lo siguiente: a estos 12 envió Yahoshua dándoles estas instrucciones, comillas, no vayan por los caminos de los gentiles ni entren en las ciudades de los shomronitas, comillas, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayan proclamen diciendo: el reino del cielo se ha acercado, comillas. Mateo 10:5-7. Lo vemos allí en Hechos 21:20 sobre que estas personas que habían creído, judíos, eran celosos por la ley, como vemos en otras versiones. Y en Mateo 10:5 la instrucción: no vayan por los caminos de los gentiles ni entren en las ciudades de los samaritanos. Vamos a Hechos 15:14, nos dice lo siguiente: Shimón ha contado cómo el Todopoderoso visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. 15. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, comillas, después de esto volveré y reconstruiré la cabaña de David que está caída, reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar. ¿Para qué? Resaltado, el resto de los hombres busque al Todopoderoso y todos los gentiles sobre los cuales se invoca mi nombre. Hechos 15:14-17.
Está claro en los textos que Shaul, Pedro y los demás emisarios enseñaban en las sinagogas y asistían judíos, prosélitos y gentiles. La definición de prosélitos no es simpatizantes, como nos habían enseñado. Prosélitos son extranjeros que se convierten al judaísmo con Brit Milá, inmersión y todo el aparataje de la ley judía. Prosélitos. Vamos a Hechos 2:9 y nos dice: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Yahudá, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. 10. En Frigia y Panfilia, en Mistrayim y en las regiones de África, más allá de Quirene, y romanos residentes aquí, tanto yahuditas como prosélitos. 6. Juan 17:6. Yo les he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Juan 17:6. Está claro en estos textos que había judíos diseminados entre todas las naciones igualmente. Y estos escucharon el mensaje. En el verso de Juan, el maestro afirma que estos receptores del mensaje provenían del Padre, el cual se los entregó al Mesías, y ellos escucharon su palabra. Hechos 3:25 nos dice: ustedes son los hijos de los profetas y de la alianza que el Todopoderoso hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Y en Hechos 3:26 nos dice: por ustedes en primer lugar levantó el Todopoderoso a su siervo y lo envió para bendecirlo al apartar a cada uno de sus maldades. No podemos ignorar este pasaje o aplicarlo a otras personas o espiritualizarlo e interpretarlo de acuerdo a los intereses particulares de las denominaciones. Este texto es claro. El mensaje es para los israelitas en primer lugar y para los judíos en particular. Hechos 3:25 al 26. No cabe la demás duda. Leyéndolo literalmente, concluimos que el mensaje inicial para los israelitas y los judíos en particular, Hechos 3:25, nos aclara a quién se le está dirigiendo este mensaje: los hijos de los profetas y de la alianza que el Todopoderoso hizo con los patriarcas en primer lugar. De forma que en el mundo conocido de ese entonces se esparció este mensaje. Había judíos e israelitas esparcidos por todas las naciones. Un mundo colmado de judíos, de sinagogas, en regiones ajenas a la tierra de Israel, pero que guardaban la Torá y aún las tradiciones, y esperaban ansiosamente al Mesías. Estos grupos estaban viendo realizada la promesa. Apocalipsis 14:1, volviendo entonces al tema de los 144,000, nos dice: y miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como la voz de un gran trueno, y la voz que escuché era como de arpistas cuando tocan sus arpas. Ellos cantan un cántico nuevo delante del trono y en presencia de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino solo los 144,000, quienes habían sido redimidos de la tierra. Estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes.
Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres, primicias para Elohim y para el Cordero. Y en sus bocas no se halló engaño, son sin mancha. Los mensajeros anuncian la hora del juicio. De manera que el enfoque que nos habla de unos 144.000 que fueron seleccionados en los tiempos del Mesías y posteriores se afianza en estos versos. Aquí podemos ver cómo las primeras primicias, y valga la redundancia, que cumplen los requisitos anunciados en Revelación 14. Veamos las características de estos, comillas, sellados, comillas. 1. Eran arpistas, músicos y cantores. 2. Conservan el nombre del Padre y el nombre del Hijo. 3. Entonan un canto exclusivo y nuevo. 4. No se contaminaron. 5. Son seguidores del Cordero. 6. Fueron redimidos. 7. Son primicias. 1. Para el Padre. 2. Para el Hijo. 8. No dicen mentiras. 9. Son sin defecto. Perfectos. Enfrentando con sinceridad este tema y observando estas características, podemos concluir que en toda la historia humana, solo esas personas en ese tiempo, en el primer siglo, cumplen con estas características. Ni siquiera las comunidades o los líderes de las 7 congregaciones que son mencionadas en el libro de Revelación cumplen todas estas características. Apocalipsis 14:1. Suelen surgir preguntas. 1. ¿Este número 144.000 es literal o es simbólico o alegórico? Podemos responder que sí, es literal. El mismo Juan afirma que vio el número. Aunque esta era una visión, Juan expresa un número exacto que antes no había sido mencionado en ningún texto. De manera que no hay lugar a una interpretación alegórica o de otro tipo. Otra pregunta. ¿Dentro de estos 144.000 hay mujeres? Probablemente sí. Recordemos la afirmación del emisario Shaul acerca de que no hay, comillas, hombre ni mujer, comillas, porque todos somos iguales ante el trono. Estamos analizando Apocalipsis 14, 1 al 5. Estas primicias indudablemente pertenecían a los primeros discípulos del Maestro. Y los 12 discípulos iniciales se multiplicaron por 12 y por miles. Recordemos cosechas que podemos encontrar en los textos de 3.000, de 5.000, etc. Pero recordemos que ya en tiempos de Shaul había comenzado la apostasía que vemos exponencialmente multiplicada en nuestros días. Había doctrinas contaminadas con jerarquías religiosas y prácticas paganas. Se habían comenzado ya a gestar las llamadas, comillas, iglesias, comillas, como las conocemos hoy en día, aún en tiempos de Shaul. Volviendo a Revelación 14, veamos el escenario. Allí vemos en resaltado algunos de los temas que vamos a señalizar. 1. El Cordero. Dice el versículo 1, y mire, y vi al Cordero de pie. 2. Otro detalle es que este Cordero está sobre el monte Sión. 3. Allí hay 144.000, ni uno más. Vemos que 144 es un múltiplo de 12 por 12 por 1000. En cuarto lugar podemos destacar 2 nombres, su nombre y el nombre del Padre. Aquí
está el nombre del Hijo y el nombre del Padre escrito en la frente de estos 144,000. Vamos a los protagonistas nuevamente. Seguimos allí y en el verso 4 vemos otras características que son las siguientes. No se mancharon, no se contaminaron con mujeres. Las mujeres en este caso están haciendo símbolo a las diferentes religiones, filosofías, creencias, doctrinas, etc. No se mancharon con todas estas filosofías y doctrinas y religiones. En el punto 2 vemos que siguen al Cordero. ¿Qué es seguir al Cordero? Es imitarlo, es enseñarlo, es obedecer los mandamientos que Él nos recordó. En el punto 3 vemos que son redimidos. En el punto 4 vemos que son primicias. Y en el punto 5 son primicias para dos personas. Para Elohim en primer lugar y para el Cordero. Vamos a Apocalipsis 1:19. En el primer capítulo del libro de Revelación, vemos que este mensaje al que nos está preparando el escritor abarca 3 tiempos en la historia humana. Podemos concluir lo siguiente. Este libro puede referirse a sucesos que ya pasaron. Lo vemos en el punto 1. Sucesos que has visto. En el punto 2 vemos que este libro puede referirse a sucesos que estaban pasando en los tiempos en que el escritor consignó este mensaje. Lo vemos en el punto 2, los sucesos que están sucediendo. En el punto 3, el libro puede referirse a sucesos que están esperando cumplimiento en el futuro, nos dice el texto, y las cosas que van a suceder después de estas. Apocalipsis 1:9 y nos dice, así que escribe las cosas que has visto y las que están sucediendo y las que van a suceder después de estas. Vamos a Apocalipsis 7, versículo 4 en adelante, que también se refiere a los 144,000. Nos dice versículo 4, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Oí el número, nos dice el discípulo Juan, oí el número 144,000, un número contundente, un número entero, un número exacto. Tenemos aquí entonces una prueba más con relación a estas tribus. En el tiempo del Mesías y los primeros discípulos eran perfectamente conocidas las genealogías. Vemos algunos versos al respecto en los escritos de los emisarios. El templo estaba en pie, los registros estaban en archivo. Mateo y Lucas tuvieron acceso a esos archivos para tratar de demostrar la genealogía de David, de nuestro maestro. Uno lo enfocó por el lado de Miriam, el otro lo enfocó por el lado de Yosef. Cuando se perdieron estos archivos con la destrucción del templo en el año 70, ya ninguna persona pudo o podría demostrar su genealogía, su descendencia de David, y mucho menos que era o es el Mesías esperado. Juan, el escritor de este texto, Johanán, conocía perfectamente esas genealogías. Y además estaba profetizado por Daniel y otros profetas el tiempo señalado para la venida del Mesías. Por eso fue necesario el manejo de las genealogías. Aunque muchos cuestionaron su ascendencia, la ascendencia del maestro, el maestro con sus obras pudo probar el cumplimiento de las profecías en su persona, por sus obras, como él mismo afirmaba. Volviendo al tema de los 144,000. ¿De dónde se pueden encontrar estas personas? Podemos encontrarlas en nuestros días, podemos encontrar estas personas en el futuro próximo.
Solo en el siglo I, en la secta de los nazarenos, en el grupo de aquellos del camino, en la asamblea de Yod-Heh-Wav-Heh, en el siglo I, en los tiempos del Mesías y algunos años después. Recapitulemos entonces acerca de estas personas. 7:4 de Apocalipsis nos dice: oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Podemos concluir que solo esas personas del primer siglo califican. 1. Deben ser parte de las 12 tribus, literales, lo vimos allí en el texto. Deben llevar el nombre del Padre y el nombre del Hijo en sus frentes. Son discípulos del Mesías y lo siguen. Conocen, alaban y no ocultan el nombre del Todopoderoso. Son fieles y obedientes a la Torá y celosos de ella. Lo vimos ya en versículos anteriores. Nota: Juan personalmente, el discípulo Yohanan, vio sus nombres escritos en sus frentes. Vamos a ver estas personas y algunos de estos atributos en el libro de Hechos. Vamos a ver. Apocalipsis 7:4. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 1. Observaban Torá. 2. Guardaban Shabbat y las fiestas. 3. Manejaban Kashrut. 4. Se circuncidaban. 5. Diezmaban y ofrendaban. 6. Enseñaban. 7. Daban testimonio. 8. Daban honra y adoración al Padre. 9. Daban honor al Hijo. Vamos a Hechos 21 y nos dice: al llegar el día de la fiesta en corchetes añadido para aclaración del tema. Al llegar el día de las semanas, estaban todos reunidos en un mismo lugar. 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. 3. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. 4. Todos quedaron llenos del espíritu de santidad y comenzaron a hablar en otros idiomas según el espíritu les concedía expresarse. Hechos 21, 1 al 4. La manifestación más clara sobre estas personas la vemos en este suceso portentoso. Es indudable que sucesos como este no volvieron a verse en la historia humana. Pero, ¿puede considerarse este momento como el momento del sello de estos escogidos? Hechos 2:38 nos dice lo siguiente: entonces Simón les dijo: arrepiéntanse y sumérjase cada uno de ustedes en el nombre de Yahoshua el Mashiach, para que se les perdonen sus pecados y recibirán el don del Espíritu de Santidad. Hechos 2:39. Pues para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos llame Yod-Heh-Wav-Heh, nuestro Elohim. Recomendamos siempre que consulte varias versiones, las tenga abiertas y vayamos comparando diferentes versiones. Kefá, como instructor en este momento, expresa unas actividades principales que todo israelita debe contemplar. 1. Arrepentimiento. Lo vemos en Hechos 2:38. 2. Sumersión. Hechos 2:38. 3. En el nombre. ¿Qué significa en el nombre? Significa por sus méritos, por su obra del Mesías.
Kefar reafirma que la promesa es para 3 grupos. 1, para ustedes, a quien está hablando Shimon Kefar en este momento. 2, para los que están lejos. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Los dispersos en las naciones. 3, para todo aquel que escuche el llamado del Todopoderoso. Tenemos aquí 3 grupos a los cuales estaba dirigida la promesa. Más adelante vamos a hablar un poco sobre en qué consiste esta promesa. Igualmente tenemos un estudio en nuestro sitio web regresandoalasraíces.org, la promesa para Israel. Le invitamos a que lo consulte en video. Vamos a Romanos 1:15 y nos dice: así que en cuanto a mí, estoy deseoso de anunciarles la buena noticia también a ustedes que están en Roma. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo de la buena noticia, pues es un poder del Todopoderoso para salvación a todo aquel que cree, al primero, al yahudita primero, y segundo, también al griego. El discípulo Shaul, entre tanto, afirma deseo de llevar la Besorah, las buenas nuevas, a Roma, donde había comunidades judías establecidas. Pero en todo caso se establece un orden. Primero al judío, luego al griego. ¿Y quiénes son estos griegos? Se refiere en términos generales a todos los gentiles. Recordemos que tenemos varios tipos de gentiles, entre otros los prosélitos, los judíos residentes en otras naciones, los gentiles israelitas que perdieron su identidad, los extranjeros simpatizantes y los extranjeros de las naciones. Este término de gentiles solía aplicarse a todo aquel que no era demostradamente judío. Hechos 26:4 nos dice: mi manera de vivir desde mi juventud, la cual pasé desde el comienzo entre los de mi nación en Jerusalén, la conocen todos los yahuditas. Ellos me conocen desde antes. Si quisieran testificarlo, que conforme a la más estricta secta de nuestra fe, viví como fariseo. Comillas, y ahora me someten a juicio por la esperanza de la promesa que Elohim le hizo a nuestros padres. Promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente día y noche. Por esa misma esperanza me acusan los yahuditas, oh rey. Estamos viendo palabras del emisario Shaul. Aquí tenemos un dato interesante en palabras de Shaul. Vamos al verso 7. En el verso 7 se refiere en tiempo presente. Allí dice: esperan las 12 tribus de Israel. No asigna el adjetivo de perdidas. Allí no aparece la palabra adjetivo perdidas. Afirma que estas tribus sirven en gerundio, en tiempo continuo y presente. Sirven constantemente día y noche. ¿A qué se refiere con servir? Y se refiere a otro grupo, los judíos. Afirma que los judíos lo acusan por una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Fue alcanzada esa esperanza? ¿Y a qué esperanza se refiere? Hechos 26, 6 y 7 nos dice: y ahora me someten a juicio por la esperanza de la promesa que el Todopoderoso le hizo a nuestros padres. Promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente día y noche. Por esa misma esperanza me acusan los yahuditas, oh rey. Y en Hechos 28:20 vuelve a mencionar el tema y nos dice: así que
Por esta razón los he llamado para verlos y hablarles, pues por la esperanza de Israel estoy atado con esta cadena. Aquí tenemos en palabras del emisario Shaul quién era el destinatario de esa promesa. 1.1. En primer lugar, esa promesa fue dada a los patriarcas, a nuestros padres. Y la pregunta es, ¿alcanzaron los patriarcas a ver realizada esta promesa? Ya hemos visto en todo el Tanaj y aún en el Pacto Renovado que los patriarcas no vieron alcanzada esa promesa. Creyeron por fe y por esto fueron justificados. En el punto 2. De manera que sus descendientes, ¿quiénes son los descendientes de estos patriarcas a los cuales les fue hecha esta promesa? Las 12 tribus de Israel. Los descendientes seguían esperando esta realización de esta promesa en los tiempos del Mesías y se mantenían firmes en el servicio. ¿De qué servicio habla Shaul aquí? Es indudable, vamos al punto 3, es indudable que en este texto nos muestra que la esperanza de las 12 tribus de alcanzar esta promesa era a través de un servicio constante, día y noche. ¿Y dónde se prestaba este servicio constante, día y noche? Aún en los tiempos del emisario Shaul, en el templo. Vamos al punto 4. Shaul en los versos 7 y 8 expresa que por esta divulgación de ver realizada esta promesa lo acusaban los yahuditas y los llamaba para verlos y hablarles de esta esperanza de Israel y por esa enseñanza estaba preso. Ya habrá entonces usted concluido de qué esperanza hablaba el emisario Shaul. Vamos a Romanos 9:1 y nos dice, digo la verdad por el Mesías, no miento, mi conciencia da testimonio conmigo mediante el Espíritu de Santidad, de que tengo una gran tristeza y una pena incesante en mi corazón, porque desearía yo mismo ser separado del Mesías por el bien de mis hermanos, mis parientes según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen la adopción, la gloria, las alianzas, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y del linaje de ellos proviene el Mesías, quien está sobre todas las cosas. Bendito sea el Todopoderoso por los siglos. Amén. Amén. Un versículo muy pocas veces leído y siempre lo habíamos pasado por alto, pero tiene un contenido bastante claro y profundo. Es evidente que la promesa proclamada en las buenas nuevas y que deberá ser aceptada es intensamente judía en su origen, aplicación y resultado futuro. Es igualmente evidente que esta fue la luz bajo la cual fue considerada la enseñanza por parte de los emisarios después de aquel día de Shavuot. Vamos a Hechos 26:6 y nos dice, y ahora me someten a juicio por la esperanza de la promesa que Elohim les hizo a nuestros padres. Consideremos cuidadosamente el tema. Shaul dice que estaba encadenado, comillas, por la esperanza de Israel, comillas. Esto equivale a decir que eso era lo que le enseñaba, viendo que a causa de esa enseñanza había sido puesto en cadenas. Ahora bien, si Shaul proclamaba, comillas, la esperanza de Israel, comillas, está claro que no predicaba el conjunto de ideas que ahora se enseñan como, comillas, evangelio, comillas, en las denominaciones tradicionales. ¿Por qué? ¿En qué sentido?
Podría decirse que estas ideas constituyen, comillas, la esperanza de Israel. Nos dice el versículo 7, promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus. ¿Qué esperanza tiene para los israelitas y judíos este, comillas, evangelio, comillas, tradicional? Ninguna. Definitivamente. No les promete bendiciones especiales como parte de su desarrollo final. Al contrario, les quita cualquier esperanza que tengan. Les dice que su propio Mesías no vendrá, que vendrá otro Mesías para otro pueblo. Y que su esperanza de restauración nacional y engrandecimiento bajo su reinado en su propia tierra es carnal, fantasiosa, ilusoria. Esto demuestra que no puede ser ese el, comillas, evangelio, comillas, que Shaul enseñaba, puesto que él lo que enseñaba, entre paréntesis, predicaba, como se usa la palabra en las denominaciones, era, comillas, la esperanza de Israel. Su característica fundamental sería reconocida como una esperanza israelita nacional, fundada sobre ciertas promesas hechas por el Todopoderoso de Israel a los patriarcas de la nación. Nota. Observe que la palabra predicar bajo el contexto evangélico tradicional tiene una connotación muy diferente a la palabra enseñar dentro del contexto hebreo. Jeremías 3, 17 al 18 nos dice: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Todopoderoso, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Todopoderoso en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Y en Ezequiel 37, 21 nos dice: yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. No hay manera de evadir el significado de este lenguaje. Está tan claramente, definitivamente expresado, que no puede ser espiritualizado o interpretado equivocadamente. Vamos a Ezequiel 36, 24. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Así ha dicho el Todopoderoso Elohim: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Ezequiel 36, 27 nos dice: yo os tomaré, 24, dice Ezequiel 36, 24. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Consulte por favor varias versiones y compare los diferentes textos. No hay manera de evadir o interpretar espiritual estos mensajes que literalmente nos hablan en forma diáfana y cristalina. De la misma manera en que los israelitas fueron dispersados, también serán recogidos. Fueron sacados de su propia tierra y dispersados entre las naciones. Esa fue la dispersión. Serán reunidos de todas las tierras entre las cuales ahora están diseminados, por desgracia, y restablecidos en sus tierras serán como una nación grande. Esta es la gran recolección. Seguramente esto es claro. Los israelitas y en particular los judíos. Judío es una expresión que engloba a todos los israelitas. Ellos ahora son burla y escarnio, corroborando la predicción de Moisés, pero en su restauración serán exactamente lo contrario. Serán supremamente honrados en la misma medida en que ahora son menospreciados.
Jeremías 31:10 nos dice: oíd palabra del Todopoderoso, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Sofonías 3:19-20 nos dice: y aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice el Todopoderoso. Zacarías 8:23 nos dice: así ha dicho el Todopoderoso de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que el Todopoderoso está con vosotros. Isaías 60 nos dice: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones, y conducidos a ti sus reyes. Este honor va ligado a la supremacía política. Los israelitas y judíos, la gente más miserable, más débil y más menospreciada en la faz de la tierra, se convertirán en la más poderosa y renombrada de las naciones, teniendo a todos los pueblos bajo sujeción. Esto es evidente en estos testimonios y en estas profecías. Isaías 60 continúa contándonos lo siguiente: porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te encarnecían, y te llamarán ciudad del Todopoderoso, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Tome nota por favor de estas referencias: Isaías 63, 10-12, 14 y 15. Cuando esto suceda, los enemigos de Israel serán confundidos. Aquellos que ahora se ríen de ellos y se burlan de su esperanza nacional se verán abrumados por la retribución a que ellos mismos se están haciendo merecedores. La llegada de los israelitas y judíos a la cumbre de su prosperidad será su destrucción. Los síntomas preliminares del cambio los llenará de pánico. Miqueas 7, 16-17 nos dice: las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante el Todopoderoso, nuestro Elohim, y temerán a causa de ti. Miqueas 7, 16-17. Isaías 49, 25-26 nos dice: tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo, Yod-Heh-Wav-Heh, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, la fuente de Jacob. Bien,
Ya tenemos una ligera idea de lo que el emisario Shaul expresaba en la frase, comillas, la esperanza de Israel. Tenemos un estudio con este título en nuestro sitio regresando a lasraíces.org, el cual le invitamos a que explore detenidamente. Volvamos ahora entonces con nuestro tema acerca de los 144,000. Apocalipsis, libro de Revelación 14:1 nos dice: y miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Y cuál es el sello en este tema? 1. Su nombre. 2. El nombre de su Padre. ¿Y dónde podemos encontrar a estas personas? Solo en el siglo I se pudieron encontrar en la secta de los nazarenos, la Asamblea del Todopoderoso, los del Camino. ¿Pueden encontrarse en nuestros días comunidades con estas características? Por un lado, los judíos actuales tienen la Torá, tienen al Padre, pero no tienen al Hijo, al Mesías, al ungido. No lo reconocieron. Por otro lado, otras comunidades recibieron a un personaje que hubiera podido ser el Hijo, el Mesías, el ungido. Pero según sus propias enseñanzas, el mismo personaje declaró por medio de sus emisarios, según lo que ellos enseñan, que la Torá fue abolida y que no está vigente. ¿Y por qué tenía que ser en el siglo I? Porque tenía que ser antes de la destrucción del templo. Allí se guardaban todos los registros genealógicos. Después de aquellos días, esos registros fueron destruidos y nadie a partir de esos días puede demostrar que era o es el Mesías. No hay manera de probarlo, no hay registros, no hay genealogías documentales. Si el Mesías, nuestro maestro, no fuera el ungido prometido, ya después de esa fecha del año 70, los judíos no podrían comprobar la ascendencia histórica de ningún Mesías ungido. Mateo y Lucas pudieron especificar y dejar por escrito la demostración de la ascendencia de Yahoshua. A partir de la destrucción del templo en los años 70 se levantó un telón de silencio en la historia y ya en el siglo II apareció una, entre comillas, iglesia jerarquizada y totalmente diferente, sin registros, sin libros, sin rollos, sin pergaminos, sin originales. ¿No le parece curioso? Isaías 10:20 nos dice: y en ese día el remanente de Israel y los escapados de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que la golpea, sino que se apoyarán sinceramente en el Todopoderoso, el Santo de Israel. Solo un remanente volverá, solo un remanente, Jacob volverá al Elohim fuerte. Isaías 10:22 nos dice: aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción está decretada, la retribución viene como diluvio. Solo un remanente volverá. Y el discípulo Shaul se refiere a ese tema. En Romanos 11:4 nos dice: pero, ¿qué se le dijo en respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente escogido por un favor. Isaías 1:9 nos dice: si el Todopoderoso de los ejércitos no nos hubiera dejado unos pocos sobrevivientes, seríamos como Sodoma
otra Gomorra. Isaías 1:9. Un remanente. La definición de remanente nos lleva a las palabras residuo, lo que queda, un resto. ¿Cuándo se da el evento del sellamiento? Ese evento está enmarcado en el capítulo 7 de Revelación y especialmente a la altura del sexto sello. Vamos a ver un cuadro explicativo acerca de esta parte. En el capítulo 6, en el verso 1, se habla del primer sello y se menciona un caballo blanco. En el verso 3 se habla del segundo sello y se menciona un caballo bermejo. En el verso 5 se menciona el tercer sello y se habla de un caballo negro. En el verso 7 se habla del cuarto sello y se menciona un caballo amarillo. En el verso 9 se habla del quinto sello y se habla de las almas que claman. Verso 2, en el sexto sello hay unos sucesos cósmicos. En el capítulo 7, en los versos 1 y 2, se habla de los 4 ángeles y además otro ángel con el sello. En el verso 3, 8 del capítulo 7 nos habla sobre los sellados y hay otro tema en el verso 9 al 17 del capítulo 7 donde se nos habla de una gran multitud. En el capítulo 8, verso 1, entonces se menciona el séptimo sello y viene el tema de los 7 ángeles. Estamos entonces en los capítulos de Revelación 6 al 8 en un resumen sucinto. Apocalipsis 7:1 nos dice: después de esto, vi a 4 mensajeros que estaban de pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra y que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 2. Y vi que otro mensajero que subía del oriente tenía el sello del Todopoderoso vivo, y llamó a gran voz a los otros 4 mensajeros a quienes se les concedió hacer daño a la tierra y al mar. 1. Los 4 mensajeros. 2. Hay otro mensajero que habla a los 4 primeros mensajeros. 3. Este mensajero da un plazo para desencadenar los eventos anunciados por los primeros 4 mensajeros. Este plazo es el sellamiento de los siervos del Todopoderoso. En Apocalipsis 7:3 vemos lo siguiente, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Elohim. 4. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Vamos a continuar entonces ahora con el tema del siguiente grupo. El capítulo 7 nos anuncia que, comillas, después de esto, comillas, durante el sexto sello aparecen unos eventos. Lo vemos. Revelación 7, versículo 9 nos dice: después de esto, después de aquella mención acerca de los eventos que están sucediendo con los 144,000, viene otra escena y nos dice: después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, cuyo número nadie podía contar. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Revelación 7:10 nos dice: aclaman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado sobre el trono, y al Cordero.
El capítulo 7, verso 9, nos presenta otra escena. Se entiende entonces que este es un grupo, un conjunto de personas que corresponde a un grupo diferente. Vamos al punto A y nos dice, una gran multitud. Quiere decir que su número es mucho más grande que 144.000. Es un número grande. No dice cuán grande es ese número. En el punto B, ya no se especifica que pertenecen a unos grupos determinados de las tribus. Ahora nos informan que corresponden a todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. En el punto C, allí está como copyright, pero es una C. Están de pie delante del trono. Se entiende que delante del trono del Padre. En el punto D, están también en la presencia del Cordero, el Hijo. En el punto E vemos que tienen ahora vestiduras blancas. Se menciona vestiduras blancas porque han sido emblanquecidas. Quiere decir que antes no eran blancas, ahora han sido emblanquecidas sus vestiduras. Y en el punto F nos dice, las palmas indican aclamación, alabanza, exaltación. Estas multitudes llevan palmas en sus manos. Y en Apocalipsis 17, Revelación 7:17 nos dice, porque el Cordero, observe usted, está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y el Todopoderoso enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este versículo podría darnos bastante tema, pero vamos a concentrarnos en el tema de los 144.000. El capítulo 7, verso 9 nos presenta otra escena. Habíamos visto que esta escena corresponde a unos protagonistas diferentes a los 144.000 por las características que estamos viendo. En el punto que hemos marcado con el número 1 en el versículo 10 de Revelación 7:10. Ellos anuncian, en primer lugar, la salvación corresponde al que está sentado en el trono, el que está sentado en el trono, el Padre. 2. En segundo lugar, ellos anuncian que la salvación también pertenece al Hijo. Hay una letra I que une estos dos personajes y estas dos instancias o entidades. Nos dicen a gran voz, esta gran multitud dice, la salvación pertenece a nuestro Elohim que está sentado sobre el trono y al Cordero. Recordemos que el Padre está sentado en el trono y que el Hijo está de pie en medio del trono a la diestra del Padre. No lo había oído antes, ¿eh? Lo invitamos a nuestro estudio, al que está sentado en el trono, en nuestro sitio regresando a las raíces.org, regresando a las raíces.org, al que está sentado en el trono, un estudio en video. Apocalipsis, Revelación 5:1 nos dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí vemos un personaje que está sentado en el trono. Y en el versículo 6 nos dice, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes vi un cordero de pie, como inmolado. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Elohim enviados a toda la tierra. Entonces, tenemos aquí los dos personajes. Uno, en el versículo 1, el Padre está sentado sobre el trono. Y en el versículo 2, un cordero en medio del trono. No es tema de este estudio, pero lo invitamos al
estudio en video al que está sentado en el trono en nuestro sitio. En estos pasajes el escenario corresponde al trono de gobierno celestial, no necesariamente una silla donde alguien se sienta. El trono celestial es todo ese espacio donde están aquellos seres celestiales que se encargan del gobierno celestial, pero tienen una cabeza principal que está sentado en el trono, el anciano de días, como se le menciona en alguna otra parte. Un gran trono, hay un rey supremo, también hay un cordero cerca del trono que tiene la más grande autoridad. Hay otros seres celestiales, hay ángeles, hay seres especiales y otros personajes. Revelación 14:1 nos dice: y miré, y vi al cordero de pie sobre el monte Sión, y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su padre escrito en sus frentes. 1.1. Observemos aquí que la visión se traslada al planeta Tierra, el monte Sión. 2. El cordero se encuentra acompañado por los 144,000. Preguntamos sobre el monte Sión. ¿Esta escena se desarrolla en el planeta Tierra o hay una copia del monte Sión en el trono celestial? Recordemos que toda la Tierra, todos los eventos son un espejo, una imagen del trono celestial. Punto 3. Los integrantes tenían el nombre del cordero en sus frentes. 4. Los integrantes tenían el nombre del Padre en sus frentes. Esta escena nos está presentando más bien una escena terrenal. Un cordero de pie, un monte y unas personas que tienen algo en sus frentes. La mención del monte Sión nos implica gobierno. Entendemos pues que el gobierno estará gobernando con los 144,000 en primera instancia. El gobierno milenial en el planeta Tierra. Revelación 7:9 nos dice: después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, cuyo número nadie podía contar. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Hemos mencionado aquí el reinado milenial en el planeta Tierra. Este es un estudio que choca con muchísimos estudios de muchísimas denominaciones, entre ellas los adventistas, en fin, otras denominaciones que no se basan realmente con los textos literales, sino con interpretaciones humanas. Revelación 7:10 nos dice: aclaman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Todopoderoso que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y Apocalipsis 7:11 nos dice: todos los mensajeros que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Elohim, diciendo. Vamos ahora a seguir con el tema de la gran multitud, y entonces ya estamos encontrando la diferencia entre estos dos grupos, el grupo de los 144,000 y el gran grupo de la multitud. Seguimos ahora con el tema de la gran multitud. Vamos a Revelación 7:13 y nos dice: uno de los ancianos me preguntó, estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? 14. Y yo le dije, maestro mío, usted lo sabe. Y él me dijo: 1.
estos son los que vienen de la gran tribulación. 2. Han lavado sus ropas. Y 3. Las han emblanquecido en la sangre del Cordero. 15. Por eso están delante del trono del Todopoderoso y le rinden culto de día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su carpa sobre ellos. Vamos al punto 1. Nos dice, estos son los que vienen de la gran tribulación. El anciano interlocutor informa que este grupo estuvo en la gran tribulación y salieron de ella. En el grupo 2. En el punto 2, lavar las ropas, que significa, es una expresión que se asocia con arrepentimiento, con teshuvá, con una opción y una decisión personal de corregir un rumbo, un camino. 3, emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué significa esto? Que después de ese arrepentimiento han alcanzado justificación, redención por la sangre del Cordero. En el punto 4 están delante del trono del Todopoderoso, muy claro. En el 5 nos dice, el que está sentado en el trono es el Padre. 6. Extender la capa sobre ellos es una expresión que indica protección, amor, pertenencia. Entonces tenemos dos escenarios diferentes. Revelación 7 nos dice, después de esto vi a 4 mensajeros que estaban de pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra y que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi que otro mensajero que subía del oriente tenía el sello de Elohim vivo y llamó a gran voz a los 4 mensajeros a quienes se les concedió hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Esto nos tenía muy claro el primer enfoque. Vamos a ver ahora sobre el segundo enfoque. La selección y el sellamiento serán en el segundo tiempo. La selección y el sellamiento. Este enfoque es un poco más difícil de sustentar. Está basado en un pasaje profético con algunos elementos simbólicos. ¿Cuándo será este evento? El capítulo 7 está enmarcado en el evento del sexto sello. Vemos aquí en este pasaje que además de los 4 mensajeros hay en escena un quinto mensajero que trae un sello y ordena a los otros 4 mensajeros que esperen hasta que sean sellados los siervos. Se entiende que estos siervos son los 144,000 que se mencionan en el verso siguiente. Están detenidos en el verso 3 hasta que se sellen las personas, los siervos que aparecen en el verso 4. En Revelación 7 del 5 al 8 aparecen los sellados y las diferentes tribus. De los versículos 5 al 8 tenemos la descripción de los sellados. Según ese enfoque, estos serán convocados desde todas las naciones en las cuales se encuentran dispersos. El segundo enfoque, como casa de Israel en su totalidad, incluida la casa de Judá, los que han creído. Vamos a ver ahora sobre el segundo enfoque. En Apocalipsis, Revelación 14 del 1 al 5 vemos las características de los 144 y encontramos algunas características que difícilmente se podrían encontrar en los escogidos de los últimos tiempos. Ya los habíamos visto. Cantan un cántico nuevo, nadie se podía aprender ese cántico, habían sido redimidos, nunca se contaminaron con mujeres,
siguen al Cordero por donde quiera que vayan. En tiempo presente está expresado. Fueron redimidos de entre los hombres. Fueron primicias, 1 para Elohim y 2 para el Cordero. No se habló engaño. Recordemos estas frases en boca de nuestro Maestro en sus enseñanzas. Y son sin mancha. Aquí vemos entonces las características de estos 144.000. En el pacto renovado nos confirman que seres así sí existieron en el primer siglo, pero podemos asegurar que todas estas características pueden cumplirse en los tiempos actuales o en los tiempos próximos, futuros, en los creyentes. En Revelación 14:4 vemos que estos creyentes son primicias en tiempo presente. Podemos preguntar, el discípulo Shaul está escribiendo este texto y los menciona como primicias del tiempo presente. ¿Fueron los creyentes del primer siglo primicias para el Padre y para el Hijo? ¿Serán considerados primicias los redimidos una vez iniciado el tiempo final? ¿Serán solo considerados primicias los redimidos una vez iniciado el tiempo final? Esa pregunta para reflexionar. En Apocalipsis, en Revelación 14:5 dice, y en sus bocas no se halló engaño, son sin mancha. Aquí vemos una característica de los tiempos finales bastante difícil de cumplir. Este tema de los redimidos, las primicias y el hecho de ser sin mancha son los puntos débiles del segundo enfoque. Además de este punto de vista, no hay más argumentos de peso que apoyen ese entendimiento. Algunos enseñadores tratan de reforzar el segundo enfoque con este pasaje, pero el comienzo del verbo es contundente. El pasaje de Revelación 7 dice, oí el número de los sellados, y en el 9 dice, después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas. Observe que la frase después de esto nos indica que son dos eventos distintos. Uno, el evento del sellamiento de los 144.000 en el verso 4. 2, visualización de una gran multitud en el verso 9. El punto A, que hemos señalado con A, vemos que es una gran multitud, es un número mucho mayor que 144.000, aunque no se dice cuánto grande es. En el punto B indica que son de otras naciones diferentes a las 12 tribus. En el punto que hemos marcado con la C, los 144.000 eran contados. Estas personas no se podían contar. En el punto D hemos marcado sobre las vestiduras blancas. Vestiduras blancas nos da a entender que fueron emblanquecidos, fueron limpiados, fueron restaurados. Los 144.000 son perfectos per se, de por sí. Los 144 gobernarán con el Cordero en primera instancia. Lo vemos allí en otro versículo. Esta gran multitud del siguiente grupo aparece dando palmas de aclamación, de gozo, de reverencia en sus manos. Son personas, nos dice, que superaron la grande tribulación, como vemos allí. Podemos concluir las características de los 144.000 y sus funciones en el reino venidero son totalmente diferentes a las aplicadas a la gran muchedumbre. Esa gran muchedumbre también rinde culto día y noche ante el trono del Padre Todopoderoso. Lo vemos allí marcado con la letra G. Recordemos el estudio al que está sentado en el trono de nuestro sitio web.
Hay una nota curiosa aquí en el verso 15. Nos dice: por eso están delante del trono del Todopoderoso y le rinden culto de día y de noche en su templo. Cabe la pregunta entonces, ¿en el templo celestial o en el templo terrenal? Queda pendiente entonces ese estudio como una inquietud. De manera que, como conclusión final, en esta reflexión vemos que hay dos grupos entonces totalmente diferentes. Un grupo de 144.000 con sus características, con sus funciones, y un grupo de una gran muchedumbre también con unas características y unas funciones diferentes. Esos son los dos enfoques acerca de los 144.000. Como mencionábamos, es posible que haya otros enfoques, otros estudios, otros puntos de vista. Les invitamos a más estudios de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno en nuestro sitio web regresandoalasraíces.org. Igualmente puede escribirnos al correo electrónico info@regresandoalasraíces.org, info@regresandoalasraíces.org. Los 144.000 y en medio del trono un cordero como inmolado, nos dice el libro de Revelación. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Todopoderoso, nuestro Mesías, por habernos permitido la vida, tiempo, salud, los recursos y las herramientas para poder estudiar, analizar, escudriñar un poco más uno de los temas acerca de la Sagrada Escritura bajo el contexto israelita y nazareno. Este agradecimiento al Padre Todopoderoso por los méritos del Mesías Yahshua HaMashiach. En nuestra plegaria, que el Todopoderoso nos tenga misericordia y nos perdone, y tenga misericordia y perdone al pueblo de Israel, que las 12 tribus sean reunidas muy pronto para que venga nuestro Maestro Mesías Yahshua, que tenga misericordia, que vuelva su rostro hacia nosotros y hacia su pueblo de Israel, nos dé perdón, nos dé misericordia y nos ponga su paz en nuestros corazones, por los méritos del Mesías Yahshua. Amén. Shalom.